Hey, 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 ¿qué tal mentiras? Eso es, así es un caballero de un canal que me gusta, pues tiene buen contenido el hombre y me parece bien. ¿Qué más calidosos y calidositas? ¿Cómo han estado? Bueno, calidositas por si de pronto hay alguna dama por ahí que esté pendiente también de este video. Bueno muchachos, calidosos, hoy les quiero hablar, pues vamos primero que todo en esta maravillosa y excelente máquina Apache 4 válvulas 4B 2022. Pero primero que todo muchachos les quiero decir que no importa la moto, no importa la moto en que usted vaya, lo importante es que usted se la disfrute, que usted se la goce, que usted pase chévere en la moto. Eso es lo más importante, pero sobre todo también con responsabilidad. Hay que ser muy responsables a la hora de conducir, hay que ser muy responsables a la hora de manejar, de estar en estas máquinas muchachos. Entonces bueno, hoy les quiero hablar más que todo o principalmente les voy a hablar pues como de la llanta. Las llantas, pues yo decía que las llantas no las iba a cambiar, que las llantas pues las iba a dejar, que las iba hasta cierto tiempo, las iba a gastar normal al principio. Pues. La moto en el momento tiene los 2300 kilómetros, ya está que la llevo otra vez por lo menos al cambio del aceite, ya se le hizo la primera revisión. Tengo que llevarla al cambio de aceite y al cambio de filtro, porque en la primera revisión no le he cambiado el filtro de aceite. Pero la verdad muchachos, hablando de las llantas, la trasera me tiene dudando, la verdad me tiene dudando demasiado, porque ya me he llevado varios sustos, no solo en piso mojado sino en piso seco. Entonces sí, la verdad sí me tiene dudando. No soy de los que ando pues duro como dicen por ahí, los que andan candeleando, no. Soy más bien prudente, soy más bien ando suave en la moto. Yo decía que me la iba a gastar como ya les había dicho, pero la verdad me tienen dudando. He estado averiguando pues por ahí unas llanticas, porque la verdad sí les recomiendo muchachos, si tienen la forma, traten de cambiarla lo más rápido posible, porque esa llanta sí la verdad es jabón completo muchachos. Ustedes saben que primero que todo está pues como la seguridad de uno, primero que todo está pues la integridad de nosotros los motociclistas muchachos. Yo he tenido 4 motos, pero pues en comparación a las que he tenido, no es que ahora ande pues en una moto y me va a creer que ando en una de alto cilindraje, pero tuve la primer moto, una Kawasaki 100, ya se imaginarán cuánto hace. Las otras 2 motos fueron 2 AKTs Flex de cilindraje 125, que a comparación pues de esta moto es bastante, pues para mí es bastante, porque en comparación de una 125, no solo en sus prestaciones, sino en su cilindrada, pues es un cambio significativo. Ya casi 10 años pues de tener moto, la verdad no me he accidentado, o me accidenté una vez, sí me accidenté una vez, pero no fue pues por decir así con otro vehículo o nada de eso, simplemente en un policía, estaba cayendo un aguacero muy policía acostado, pues un resalto que llamamos, que a veces le decimos policía o resalto. Apreté el freno delantero, era freno de disco, demasiado duro, y la moto, mejor dicho, me dio la vuelta. Tuve un accidente, una incapacidad de 7 días, siempre me estaba jodiendo. Vean muchachos, ¿no les parece muy bonito este firmamento? Vean. Y este verde muchachos, ahí saliéndome un poquito del tema. Esto es bueno, para los que no saben, estoy aquí en la ciudad de Medellín, esta es la autopista, voy de norte a sur.
acá en la maravillosa ciudad de Medellín. Me disculpan ahí que no me había presentado, mi nombre es Luis, me dicen Lucho. Entonces ahí muchachos, para que sepan, calidosos. Entonces, muchachos, les estaba comentando pues que me había accidentado. Solamente pues en 10 años me ha pasado esa vez. Pero bueno, pudimos salir airosos de eso. Bueno, este sector aquí donde vamos es la autopista, vamos en el parque, por el Parque Juanes, vamos pasando el Parque Juanes. Bueno muchachos, entonces sí, la verdad estoy dudando, volviendo al tema de las llantas, he estado averiguando por ahí 2 llanticas, pues que lo que he podido como averiguar. La verdad vamos a ver si hago el cambio lo más pronto posible. Estoy en esas. He estado averiguando la Dunlop Ahorro Más y la Mexceler Router 01, algo así muchachos. Ahí más adelante les voy a dar pues como el precio más o menos a cómo me las cotizaron. Pues las he cotizado solamente en una sola parte muchachos. Entonces vamos a ver. Lo otro que también les quería comentar es, pues la verdad, la moto hasta el momento, uno lo que quiere o lo que quiere no, uno el mayor temor muchachos que cuando, por ejemplo en mi experiencia personal, al comprar una moto nueva, es que la moto no le vaya a comenzar a joder y a llevarla pues como al tema de garantía, porque por ejemplo este es mi transporte. Aquí es donde diariamente pues yo voy a mi trabajo. Entonces si la moto comienza a molestar por cosas, por garantías, cosas pues porque muchas veces las motos tampoco se pueden llevar a la garantía y dejarla allá por cualquier cosa, pues esa es mi forma de pensar. Pero si la moto comienza a molestar, entonces ya hay que llevar la garantía. Usted sabe que muchas veces hay que dejarlas allá, que porque una cosa, que por la otra, y se va un día para otro que se la dejen a uno allá por garantía, entonces lo joden a uno. Entonces uno con una moto nueva y fuera de eso que se la dejen en un taller por garantía 1 o 2 días, o he escuchado que hasta 8 días, entonces eso es demasiado maluco muchachos. Entonces uno lo que más quiere es que la moto no le comience a molestar desde el principio. Eso es lo más importante. Hasta el momento este motor pues ha sido confiable, que es como por lo que pienso yo que pronto, o lo que más me da temor a mí, que la moto me comience a molestar. Pero hasta el momento pues la moto me ha salido súper buena muchachos, súper elegante. Una moto con muy buen torque, una moto con muy buena fuerza. Bueno muchachos, aquí estábamos pasando la terminal del norte de la ciudad de Medellín. Entonces si lo que uno quiere es que la moto le salga bien, ¿cierto? Que por lo menos no comience a molestar y que hay que llevarla por garantía. La moto en qué más me ha estado molestando, en los cambios, más que todo en la neutra. Pero como he estado yo averiguando, he estado yo investigando por ahí, esta moto tiene los cambios demasiados, pues dicen que demasiados corticos. Yo de moto la verdad más bien poco, pero dicen que los cambios demasiado cortos. ¿Por qué? Porque al uno estar en primera, ir a meter la neutra, se le va a segunda, entonces es poco difícil, se hace difícil encontrarle la neutra. Pero es más que todo como cogerle el tiro. ¿Qué me ha pasado a veces? Que uno le va a meter neutra y se ve el neutra, pero va a soltar el embrague y resulta que la moto está en primera y se le apaga. Eso es como lo que me ha pasado a mí. Y a veces da dificultad, pero es más que todo de cogerle el tiro a la moto. O sea, si uno le coge el tiro a la moto, porque he escuchado también que hay que parar, y que cuando uno para, que acelerarla un poquito, que bueno, que para poder encontrar la neutra. No, a mí la neutra es de que yo le meta el cambio suavecito, estando en primera buscándole la neutra, ella entra normal. Entonces a eso es lo que a mí me ha molestado. Después de la primera revisión, antes de llevarlas a revisión, los cambios entraban suave, no se escuchaban. Después de eso, de la primera revisión,
ya los cambios me empezaron a sonar, porque no sé, vea muchachos, pues qué taquito el que hay ahí, por donde voy a pasar. Véalo pues, estamos aquí, ahí a mano derecha está la Universidad Nacional. Este taquito aquí siempre nos lo encontramos a diario, es muy común. Entonces, muchachos, les seguía comentando. Después de la primera revisión de los 500 kilómetros, que la llevé, que me la entregaron, no sé por qué razón, no sé si el cambio de aceite, no, cambio de aceite no, ahí no le cambiaron aceite, o sí le cambiaron el aceite, entonces no sé si fue por el cambio del aceite, pero los cambios están sonando demasiado, a veces suenan muy duro, entonces estoy esperando ahorita que la voy a llevar a este otro cambio de aceite y a esta otra, pues los 2500 kilómetros, a ver qué me dicen sobre eso. Me han dicho que, o he escuchado que es ajustar el embrague, me han dicho pues que es de pronto el aceite, entonces vamos a ver, comentar ese datico, a ver muchachos qué me dicen. De resto pues la moto es excelente, muchachos. Vea por ahí adelantico a un señor con una moto que la direccional, mejor dicho, le está colgando como el alambre y está que le mete por dentro del ring. Esto no lo hago, muchachos, como en forma de crítica, sino que es la vida de nosotros como motociclistas, muchachos. Entonces no le demos solamente guaya a las motos, muchachos. Las motos también hay que meterles, organizarlas, si se nos está deteriorando y no es una direccional, porque es que esa es la vida de nosotros. Entonces hay que mandársela a arreglar, si se le quema un bombillo, si se le quema cualquier cosa que le vamos viendo, muchachos, no la dejemos así, porque entonces las motos se van deteriorando, no vamos a perder, muchacho, visibilidad, porque si usted no tiene una direccional, entonces no va a tener como lo vean, para dónde va a ser el giro. Entonces, muchachos, mi recomendación es que seamos responsables, que sepamos que vamos en una vía pública donde hay muchos factores viales que nos pueden hacer accidentar. Bueno, muchachos, vea qué belleza, vea. Esto es una belleza, esta ciudad. Ahí me disculpan pues los de las otras ciudades, pero este verde es fenomenal, muchachos. Aquí ya vamos llegando a la plaza de toros de la ciudad de Medellín. Entonces les seguía diciendo, muchachos, calidositos. Bueno, esos son como los dos temitas por los que me ha como molestado, pues más que todo la moto. Pero más sin embargo, pues son cosas que uno puede esperar como a lograr como a las revisiones. Yo creo que no son cosas pues como tan de tenerla que llevar y dejarla allá, y dejar la moto al sol y esperar y dejarla y luego volver por ella. Entonces esa es como la cosa. Bueno, las llantas que he cotizado, la Dunlop me dijeron que 242.000, la Metzeler 252.000 pesos, en medida 140, la moto trae 130. Entonces ese es el otro tema también. Me dijeron pues que no sé qué hacer, si dejarla 130 o 140. Entonces no sé todavía. Bueno, muchachos, ya les voy a dejar como el videito aquí para no hacerlo ya demasiado largo. Espero, muchachos, que si les gusta, pues si me quieren dar un like, bienvenido sea. Si lo quieren compartir, algún comentario, comentarios positivos, comentarios negativos, pero dentro de que esté dentro del respeto, muchachos, porque usted sabe que eso es lo más principal, ¿cierto? Hay que hacer comentarios pues negativos pero constructivos al mismo tiempo, ¿cierto? Ahí adelante está la plaza de toros. Pues bueno, muchachos, los dejo con esta rutica el día de hoy. Calidositos, calidositas, nos vemos ahí en un próximo video. Chao, chao.